Ok, hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, le damos honra y gloria a mi Señor, Dios Todopoderoso, por habernos dado la oportunidad de estar una vez más aquí alabándole esas alabanzas preciosas que sabemos que van a subir como olor fragante al trono donde está sentado nuestro Padre Celestial. Vamos a leer la palabra del Señor el día de hoy en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, vamos a leer del versículo 9 al 14. De antemano, una vez más, le damos gracias al Señor, le damos gracias a todos los que nos escucharon en el lapso de la semana, el domingo pasado, en el estudio pasado, que fue de mucha bendición para muchos, por intermedio de las plataformas de YouTube y Facebook. Alrededor de 130 personas, gloria a Dios. Nos damos cuenta que este ministerio, este grupo de oración, que está siendo liderado directamente del Espíritu Santo para que esta palabra llegue a muchas personas en muchas partes, en muchos países de los continentes que ya conocemos. Está llegando la palabra del Señor y eso nos agrada. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo está obrando. Una vez más, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14. La palabra del Señor escrita está y dice así: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace esas cosas, y por estas cosas abomina, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por otro día más que nos das la oportunidad de venir a escucharte a través de tu santa palabra, Señor. Te queremos pedir, Señor, por todos los que estamos acá, por este grupo de oración, Adonai Jirá, Señor. El Señor proveerá, porque tú nos provees todo, Señor. Porque, Padre Santo, joven fui y he envejecido, Señor, y no he visto un justo desamparado, ni de su descendencia mendigando pan, Señor. Y aquí estamos, Señor, tomando, Señor, de tu palabra, porque tú lo dijiste, Padre, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Padre. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor, hablando en y a través de tu santa palabra, Señor, a nuestros corazones, y que los que estamos aquí, Señor, y los que nos están escuchando a través de las redes sociales, Señor, tengan un corazón dispuesto, Padre Santo, a recibir con gozo este maná que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por todos los adultos mayores, Señor, por la hermana Tony, Señor, por aquellas personas que están en las residencias, Padre Santo, y también las que están en las calles, Señor, que están siendo abandonados por sus propios hijos, Padre Santo. Porque tú lo dijiste, Señor, que en los últimos tiempos, Padre Santo, el amor de muchos se enfriará, Padre Celestial. Te pedimos por todos los enfermos de COVID, Señor, por los de cáncer, por nuestros pastores, Padre Santo, por el pastor Homero Hernández, por el pastor Humberto, por el pastor Richard, Señor, por el hermano Calisto, Señor, a los que tú estás levantando con esa mano poderosa, Padre Celestial. Señor, te pedimos por aquellos que tienen hambre y sed de tu palabra, Señor. Te pedimos por tu pueblo santo Israel, Señor, por aquellos, Señor, que están escuchando, Padre Celestial, y por los del grupo Salvos por Gracia, Señor, por aquellos que están en las cárceles, Señor, por aquellos que están secuestrados.
Señor, por aquellos, Padre, que están disfrutando y viven disfrutando del pecado, Señor, para que tú tengas misericordia de ellos, Señor, y de todos nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, por Mireya, Padre Celestial. Te pedimos por Araceli, la esposa de nuestro hermano Mariano, Señor. Te pedimos por Claudia Tobar, Señor, por su matrimonio, Señor. Por mi tía Amparo, por mi tía Ligia, Señor, por Jena, que sabemos que nos escuchan, Señor. Te pedimos por Beatriz, Señor, allá en Inglaterra, Padre Santo. Pero te vamos a pedir, Señor, hacer una petición muy especial, Padre Celestial, el día de hoy, Señor. Te pedimos por tu pueblo, Santo Israel, Señor, y te pedimos por Carmen Vargas, Señor, Carmen Vargas López, Padre Santo. La madre de nuestra hermana Lucy Hernández, Señor, que en este momentico está pidiendo, está rogándote a ti, Señor, Padre Celestial, porque ella está pasando, su mamá está pasando por un cáncer, Señor. Te pido personalmente, Señor, que de la misma manera, Señor, que tú ungiste a este siervo, Señor, pecador de pecadores, Padre Santo, y lo sanaste de ese cáncer, Señor, en la sangre y en el cerebro, Padre Santo. Te pedimos por esta persona, Señor, para que esas células, Señor, desaparezcan con el poder del Espíritu Santo, Señor. Que seas tú obrando, Señor, en este momento, en Carmen, Padre Santo. Yo sé que tú lo puedes, ya lo hiciste conmigo, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, desde este recinto privado que tú has puesto para nosotros por intermedio de Fran, Señor. Padre, que seas tú dándole la sanación a ella, Señor. Dale la sanación, Padre Santo, de la misma forma que tuviste misericordia de mí. Te lo pedimos por ella, Padre Santo. Te pedimos por la familia, Señor, de ella, por Lucy, Señor, que ella está clamando a ti, Señor, con ansias. Te pedimos, oh Padre Santo, te pedimos por Carlos Arias, Señor, que está pidiendo oración, Señor. Tú lo conoces y conoces tu necesidad, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por todos los que van a tomar un lápiz, Señor, el día de hoy, un papel, y van a apuntar estos versículos, Padre Santo, y tú le vas a abrir los ojos, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y vamos a adorar el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, porque eso es lo que a ti te agrada, Padre. Levanta hombres y mujeres, Señor, de oración, Padre Santo, porque estamos en principio de dolores, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes, Señor. Oh, Padre, necesitamos de ti, Señor, cada día más, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre y llenos de tu Santo Espíritu. Vamos a dar comienzo a este estudio, Señor, y te damos gracias, honra y gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo, y todos decimos amén, amén, amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias de verdad una vez más por venir aquí a recibir este mensaje que es para ti, José Luis, allá en Venezuela, para Lucy. Yo sé que el Señor, de la misma forma que curó a este pecador de pecadores, yo sé que va a obrar en tu mamá y en todas aquellas personas que están pidiendo oración por los enfermos. En la palabra del Señor el día de hoy notamos claramente lo que el Señor detesta. Dice la palabra de Dios, abominaciones para el Señor. Él detesta que nosotros vayamos donde los encantadores, donde los adivinos, por aquellos que leen el horóscopo, que leen las cartas, el tarot, por aquellos que consultan a los muertos. Sabemos que eso es abominación delante del Señor, porque la muerte es enemiga de Dios. Y lamentablemente ya muchos países ya han adoptado tener culto a la mal llamada, y no quiero decirlo, muerte. Ya, y precisamente por adorar a esa maléfica, se puede decir, y demoníaca muerte, es que los países ya están entrando en conflictos unos con otros, y la palabra de Dios se está dando cuenta, ¿qué te dijera? Ya está haciendo lo que verdaderamente
es la profecía. ¿Por qué? Porque dice que en los últimos tiempos los unos se matarán unos a otros. ¿Por qué? Por adorar a la muerte. Entonces, esa es una de las abominaciones a la cual Dios te dice que por esa razón tú no vas a entrar al paraíso. Y en este momento vamos a hablar con respecto al paraíso. Ya, una de las cosas muy importantes que es que Dios puso en mi corazón, así las personas digan, pero bueno, ¿y cómo Dios lo puso? ¿Por qué? Porque es que Dios nos habla a través de su palabra. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y sabemos que en Primera de Pedro, para que tomemos un lápiz, hermanos, un bolígrafo, un papel, y vamos a apuntar todos estos versículos, hermanos, que está en tu Biblia. Tú tienes una Biblia católica en casa, léela, escucha a Dios a través de ese bendito libro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, que es que Dios es el que nos enseña a nosotros. Si nosotros tenemos la oportunidad, nosotros tuvimos la oportunidad con la hermana Alicia, mi esposa, de ir a estudiar teología, pero eso lo tenemos por basura, porque es que Dios es el que nos enseña a nosotros. Me enseñó a mí, también te va a enseñar a ti. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, la palabra de Dios dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Dios te va a dar ese poder para que, de la misma forma que Dios me subió aquí a este púlpito, que con mucho respeto, con amor y temblor, vengo a llevaros la palabra del Señor, es porque Dios me la ha enseñado a mí con respecto a la palabra. Isaías 48, él es contundente porque Dios le dijo a Isaías de esta forma, Isaías 48, 17, la palabra del Señor escrita está y dice así, hermanos: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña, escuchen, provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Dios es el que te enseña. Él mismo te dice, no te preocupes de lo que has de decir, de lo que has de hablar. Solamente deja que el Espíritu Santo hable a través de ti. Y eso es lo que nosotros venimos a hacer en estos estudios bíblicos. Yo no soy pastor, y lo aclaro, yo no soy pastor, yo no soy diácono, yo no soy sacerdote, yo soy simplemente un siervo de Dios que viene a traeros la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 45, más contundente es Juan. En este Evangelio, palabras de mi Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Nadie viene a los pies de mi Señor Jesucristo si el Padre no lo ha enviado. Entonces, vamos a hablar en este momento de las personas que, si las personas hacen lo que leímos en Deuteronomio capítulo 18, no van a ingresar al paraíso. Vamos a hablar en la palabra de Dios nos habla de tres paraísos. Tres paraísos. Y ya sabemos, todos de una u otra manera, alguna vez nos preguntamos sobre lo que le espera al ser humano después de partir de este mundo. Es cuestión de tiempo que te toque a ti o me toque a mí. A mí, como ya sabéis, hace 7 años me dijeron que en 30 días me iba a morir porque tenía un cáncer en el cerebro y en la sangre. Lo dijo un médico. Pero para la gloria de Dios estoy aquí llevando el mensaje de salvación. Ya por esto, en este momento, en este estudio, el día de hoy, vamos a hacer referencia a este fascinante tema con respecto al paraíso, que dicho sea de paso, que en todas las culturas siempre ha llenado de curiosidad al ser humano. De hecho, yo fui uno de esos. Ya, la palabra de Dios nos habla de 3 paraísos.
Aunque parezca sorprendente para usted, hermano mío, para los que estamos aquí, la Escritura nos habla de los 3 paraísos y vamos a ver el primer paraíso. Ya conocemos el primer paraíso, ya hemos escuchado del primer paraíso. El primer paraíso fue el lugar de reposo, era el huerto del Edén. Ya conocemos la historia, el huerto del Edén, y precisamente la palabra Edén en el idioma hebreo, en la lengua original de las Escrituras, significa encanto. Eso es lo que significa Edén. Allí estuvieron nuestros padres Adán y Eva, como ya todos conocemos. En el capítulo 2 del Génesis, versículo 8, apreciamos que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 2, versículo 8, dice el Señor: Adonai Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado con sus propias manos. Ya, después de pecar Adán y Eva, como ya todos lo sabemos, fueron desalojados, convirtiéndose el Edén en un lugar inaccesible para los seres humanos. Dejó además de ser considerado un paraíso. Ese fue el primer paraíso. Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24 dice: y sacó a Adonai del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para cerrar el camino del árbol de la vida, para que el ser humano no tuviera acceso al árbol de la vida. Vamos a tener en cuenta ese árbol de la vida porque más adelante vamos a ver que está en otro sitio. Ya, el segundo paraíso lo conocemos y lo han conocido los judíos y lo conocemos nosotros, los que conocemos las escrituras de la palabra de Dios, porque la Biblia es hebreo cristiana. El segundo paraíso se llamó el seno de Abraham. Allí iban las almas de los justos tras salir de los cuerpos. No solo iban allí las almas de los judíos piadosos, sino también las de los hombres que murieron antes de Abraham, como Noé y los que estaban con él. ¿Ya? Estas personas que amaron al Señor se fueron a este sitio que era como una sección, por así decirlo, del Sheol, porque el Sheol y el seno de Abraham estaban básicamente juntos. Estaban juntos. Ya después de que nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a notar, de que después de que nuestro Señor Jesucristo murió y descendió a los infiernos, Él se trajo todos los cautivos de la cautividad. Ahora, antes las almas de los virtuosos no iban al cielo. Cuando un justo moría antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no podía entrar al cielo, no por haber realizado, no porque Él no había hecho la expiación todavía, nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 12 y 13, en ese entonces nadie podía entrar al cielo, nadie podía subir al cielo. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo. Juan capítulo 3, versículos 12 y 13. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, miramos que los únicos que ascendieron al cielo en la antigüedad fueron Enoc y el profeta Elías, quienes ellos subieron vivos al cielo. Ellos fueron arrebatados al cielo, lo que va a suceder dentro de muy poco a la iglesia que sea santa delante del Señor. Él nos va a arrebatar. Dios quiera que nosotros estemos en ese grupo. Ahora, este lugar era considerado el lugar de reposo para las almas de los justos, el seno de Abraham. Job, en el libro de Job, para que apuntemos los versículos, hermanos queridos, Job, capítulo 3, versículo 13, vamos a leerlo hasta el 19, lo que decía Job. Pues ahora
pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, y con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeños que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, el siervo y el libre y su señor. Notamos que las almas de los patriarcas, tras la muerte, descendían a ese lugar, el lugar del Sheol. Por ejemplo, Abraham en el pueblo al que se unió Abraham antes de morir, eran las almas de los justos que partían a la eternidad antes que nuestro Señor Jesucristo muriera, y después de que Noé fue el primero que fue a ese sitio, al Sheol. Génesis 25, capítulo 25, versículos 7 y 8. Miren lo que dice la palabra del Señor. Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Cuando una persona partía en ese entonces, los justos, ¿por qué se llama el seno de Abraham? ¿Por qué? Porque toda la descendencia salió de él. Eso fue una herencia que Dios le dio a él, porque que él iba a tener una descendencia como tan infinita como las estrellas del cielo. Ahora, si bien sabemos que Abraham fue al seno de Abraham, como se llama, el paraíso, el seno de Abraham, también sabemos que a la parte de abajo estaba el Sheol. Era el infierno, el Hades. El rey Saúl murió y descendió al Sheol. Ya lo sabemos. El profeta Samuel, siervo justo del Señor, que estaba muerto, habló con Saúl, que le hizo venir de la muerte. ¿Por qué? Porque el rey Saúl, él fue y consultó a una hechicera. Y los hechiceros lo que hacen es consultar a los muertos. Todo el que consulta a un muerto es abominación grande a nuestro Dios. La gente, aunque no lo crea, hermano mío, y lo puede mirar en la palabra del Señor, y tú puedes irle a preguntar a tu líder o a tu sacerdote si eso es verdad o es mentira. En la palabra de Dios escrita está, en Deuteronomio y en muchos capítulos de la Biblia. Ahora, si tú le rezas o le oras a San Pablo, a San Pedro o a San Judas, incluso a la Virgen, tú lo que estás haciendo es invocando muertos. ¿Por qué? Porque ellos ya murieron. Ellos no te van a escuchar. Por muy bonita que la pongan en una imagen, no te va a escuchar. El único que murió y resucitó fue mi Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? ¿Quién glorifica su nombre? Él es el único que nos puede escuchar. Si tú le oras y le pides a nuestro Señor Jesucristo, le pides al Padre en nombre de mi Señor Jesucristo, Él va a escuchar esa oración. Un muerto no te va a escuchar. Un muerto no te va a escuchar. Ahora, Samuel fue y consultó con la hechicera. ¿Y qué fue lo que le pasó? Se van a dar cuenta lo que pasó cuando despertaron al profeta Samuel. Primera de Samuel, capítulo 28, versículos 18 y 19. Hermanos, yo sé que más de uno no ha escuchado estos versículos de la palabra de Dios. No te los han explicado. Y yo sé que menos un líder de una religión no te lo va a decir, porque a ellos les han dado una doctrina para que lleven a la gente errónea, para que no se les dañe el negocio, por así decirlo. Primera de Samuel 28, 18, 19 dice: como tú no obedeciste a la voz de Adonai, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek,
Por eso Adonai te ha hecho esto hoy, y Adonai entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Adonai entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Ya sabemos que al otro día el rey Saúl murió, y como él era un ungido, nadie lo podía asesinar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Buscar la última válvula de escape. Se suicidó. Y ya sabemos que un suicida no heredará el reino de los cielos. Posiblemente, no sabemos, el único que se suicidó, de uno de los que se suicidó, y está en la palabra de Dios, fue Sansón. Posiblemente se haya salvado por la obra que él hizo a la hora de él suicidarse. Ya conocemos, derribó las torres, le pidió a Dios que le diera una última fuerza para él cumplir lo que Dios le había pedido, que acabara con los filisteos. Ahora, en 2 de Samuel, el hijo del rey David murió, pero él esperaba algún día encontrarse en esa área del Seúl. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 22 y 23, la palabra del Señor dice así, para que nos demos cuenta, hermano, no pidamos que un muerto venga a nosotros, más bien, si esa persona marchó con Cristo en el corazón, más bien intentar nosotros reunirnos con ellos. Porque ya sabemos que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que quedemos vamos a ser arrebatados con ellos. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 22 y 23 dice así: y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hermano, cuando la persona marcha, cuando ese ser querido se marcha, lo que tenemos que hacer antes de que se marche, nosotros llevarle el evangelio para que se arrepienta, para que se vaya con Cristo en el corazón. Y así vamos a tener esa esperanza para que no les pase, como dice la palabra de Dios, por aquellos que no tienen esperanza. Se entristecen porque no tienen la esperanza de que se van a reunir nuevamente con ellos. Ahora, Lázaro, tras su muerte, él fue llevado al seno de Abraham, porque Abraham es padre de la nación hebrea, y él era el que esperaba en el más allá a toda su descendencia. Si leemos en el capítulo 16 de Lucas 19, capítulo 16, en el versículo 19, vamos a notar claramente, para diferenciar un poco, lo que es el seno de Abraham y el Hades. El Hades es el infierno, el Seúl es el sitio, y en ese sitio está el Seúl, el Hades, que es el infierno, y el seno de Abraham. Capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, versículo 19, la palabra del Señor escrita está, y vamos a tomarlo bien en cuenta. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Hacía cada día banquete con gran esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo. Noten bien esto. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. La diferencia entre los dos. Ahora, en el Hades, en la parte de abajo del seno de Abraham, en el Hades alzó sus ojos el rico
estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Notamos que el pobre fue llevado al seno de Abraham, a ese paraíso, al segundo paraíso, y el rico se fue al infierno. Notamos que el rico alzó sus ojos. La muerte no termina en un cajón, amigo mío. La muerte no termina en un cajón. Sabemos por la palabra del Señor que tú y yo empezamos a vivir en el momento que dejamos esta habitación, que dejamos este cuerpo. En ese momento empezamos a vivir una vida eterna de salvación o una vida eterna de confusión perpetua, de tormentos, lo que estaba sufriendo este hombre en el infierno. En el Hades alzó sus ojos, el muerto miró, alzó la cabeza y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico en el infierno, él hablaba, muerto, estaba allá en el infierno. Entonces él dando voces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Estaba en el infierno, pidiendo misericordia. El pobre en vida quería saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico en vida. Pero note lo que este hombre, la migaja que quería: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El rico en el infierno, amigo mío, tenía sed. Sentía el calor de la llama que lo abrazaba. Estaba en tormentos. Notamos también que el muerto se acordó de Lázaro y reconoció al padre Abraham. En el capítulo 25 dice: pero el padre Abraham le dijo: hijo, el muerto se acuerda, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, le dice el padre Abraham, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar aquí, a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Amigo mío, hay una cima grande. No existe el purgatorio, eso es mentira. Mentira del diablo, que nos ha hecho creer que existe un purgatorio y que si el alma va allá y si tú mandas a hacer 50,000 misas y rezas 50,000 rosarios, el alma va a salir del purgatorio. Mentira, mentira del diablo. Y lo he dicho claramente, yo soy un tanatólogo, llevo 28 años trabajando con muertos y me han preguntado que quién puede hacer algo por un muerto, y gracias a Dios el único que puede hacer por un muerto soy yo. Yo soy el que voy todos los días a recoger muertos, los traigo al laboratorio, los embalsamo, los maquillo, los dejo bien vestiditos, bien bonitos y los pongo en el ataúd para su último acto social. Para el último acto social que tiene una persona, que es el velatorio. El primer acto social es el baby shower. Luego el bautizo y sucesivamente. Y el último acto social es el velatorio. El único que podía hacer, gracias a Dios por un muerto, soy yo, hermano, nadie más. Eso de que estés rezando, eso es mentira y se van a dar cuenta a ver quién es el que aboga. Si tú por el muerto o el muerto por ti. Sigamos lo que dice la palabra del Señor. En el 26 otra vez lo repetimos. Además de esto hay una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces el rico siguió insistiendo. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre. El muerto se acordó de su papá y le dijo: porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El muerto es el que está abogando por ti. El muerto es el que está abogando por los que quedan en casa, hermanos.
No se dejen engañar que es que si mandas a hacer 50,000 misas y con mariachi y con coro y con toda esa historia y con 40 y 50 ramos van a sacar el muerto del purgatorio. El purgatorio no existe. Rosen Ratzinger fue una de las causas por la cual él perdió el papado, Benedicto XVI, porque él salió a la luz pública a decir que no existía el purgatorio. No existía. Ahora, hermano mío, en el capítulo 28, cuando él dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos. Hermano mío, la persona que está allá, al verse en ese lugar de tormentos, le pide a Dios no volverte a ver nunca más, a ti, con tal de que no vayas a ese lugar de tormentos. El muerto allá está pidiendo por ti. Y a nosotros nos vendieron la moto, que es que si nosotros pedimos por el muerto se va a salvar. Mentira, mentira del diablo. El padre Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Óiganlos. Hoy en día nos preguntamos, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde están los profetas? Hermano mío, en la Biblia están. Tú tienes la Biblia ahí en casa. Toma tu Biblia y si quieres, ve y le consultas a tu sacerdote. No le digas padre, porque mi Señor Jesucristo le dijo que no le dijera padre a nadie aquí en la tierra, porque padre solamente hay uno y está en los cielos. Cuando nos enseñó el Padre Nuestro, Él dijo, Padre nuestro que estás en el Vaticano. Él no dijo eso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Quién alaba al Señor? Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Dice Abraham, le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces el rico no se daba por vencido. Y en ese lugar de tormentos cualquiera hace lo posible por salir. Y yo digo, y es verdad y se lo he dicho a más de uno, que el tormento más grande que puede tener una persona, un ser humano que está en el infierno, el peor tormento es que recibiste el mensaje de salvación, que un predicador, que un pecador de pecadores como este que está aquí a un lado, como los que estamos aquí en el grupo de oración, este grupo de oración hermoso, Adonai Gira, que estamos llevando la palabra del Señor, el peor tormento es que tú escuchaste ese mensaje de salvación y hiciste caso omiso de él. Ese es el peor tormento de una persona. Le dice, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se van a arrepentir, se arrepentirán. Él hacía todo lo posible por decir, padre Abraham, envíalo, por favor, envíalo. Para que les testificara a los 5 hermanos que tenía, que había dejado en vida. Mas el padre Abraham le dijo otra vez en el versículo 31, dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantase de los muertos. Efectivamente así pasó. Efectivamente así pasó. Nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos al tercer día. Del seno de Abraham, el segundo paraíso. Y muy pocos le creímos. Muy pocos le creímos. Ahora, hermano mío, este es el segundo paraíso. Cuando nos referimos al infierno, ya sabemos y pronto vamos a hacer otro estudio con respecto a eso, porque tendemos a olvidarnos de la palabra del Señor. Intentemos salvarnos. Hagamos todo lo posible por salvarnos. No esperemos que el funerario te traiga la palabra de Dios o te lleve a la iglesia en un cajón. Ya es tarde. Busca a Dios ahora que puedes. Al seno de Abraham fue hallado también el alma de ese ladrón arrepentido. No todo el mundo tenemos esa oportunidad de arrepentirnos a última hora, hermanos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, nos damos claramente idea de lo que estamos hablando del segundo paraíso. Todavía no hemos ido al tercero, el segundo paraíso.
capítulo 23 de Lucas, versículos 42 y 43, dice: y dijo a Jesús, este ladrón que estaba al pie de la cruz con mi Señor Jesucristo, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ellos conocían la palabra de Dios y ellos sabían que el Mesías, saben y sabemos que el Mesías va a venir a gobernar 1000 años. Va a haber un gobierno teocrático dentro de muy poco, después de la tribulación. Después de que se vaya a la iglesia, van a haber 7 años de tribulación y gran tribulación. Después va a venir mi Señor Jesucristo a reinar 1000 años. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién quiere gobernar con mi Señor? Él dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mi Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. En el paraíso. Y sabemos muy bien que ese paraíso estaba en el Sheol, al pie del Hades, el infierno. Sabemos muy bien, y los católicos lo saben, porque en una de sus oraciones está: fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Y si tú como católico no entiendes eso y no crees que hay un infierno, esté tranquilo que cuando estés allá te vas a dar cuenta. Ahora, este tema es clave. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba muriendo, sabía perfectamente que en ese momento no iría al cielo, sino que tendría que descender a las profundidades de la tierra, al Sheol mismo, como le ocurrió al profeta Jonás. Y fue una de las referencias que mi Señor Jesucristo dio cuando la generación adúltera y perversa le pedía a mi Señor Jesucristo que hiciera una señal, que diera una señal. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 39 y 40, hermanos míos, apuntan estos versículos, amigos míos, hermanos. José Luis, allá en Venezuela, los que me escuchan en Colombia, allá en Versalles, apunten estos versículos, no se dejen engañar. En México, Lucy, apunten estos versículos para que tú le testifiques a tu familiar, a tu mamá, a tu papá. Lo más importante es la salud espiritual, más que la física. El Señor, si tiene misericordia, de la misma forma que tuvo misericordia de mí, para no dejarme marchar todavía, el Señor la va a tener. Pero lo principal es tener esa salud espiritual. Mi Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 39 y 40, dijo, Él respondió y dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el paraíso, en el Sheol, las profundidades. Bueno, nosotros nos componemos de 3 cosas y nosotros, como somos imagen y semejanza de Dios, mi Señor Jesucristo como un cuerpo 100% hombre, 100% divino, con un espíritu y un alma. Antes de morir mi Señor Jesucristo en la cruz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego descendió a lo más profundo de la tierra, al Sheol. Y ya sabemos, y lo vamos a recordar, lo que aconteció con Jonás. Jonás capítulo 2, versículo 1 y 6. La palabra del Señor escrita está y dice así: entonces oró Jonás a Adonai su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Adonai y él me oyó desde el seno del Sheol. Clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu templo, tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo.
El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida del Seol. Oh, Adonai, Dios mío. Gloria a Dios. Amén, amén. Yo lo puedo decir claramente, que Dios me sacó también de allá. Estaba muerto en mis perversidades. Estaba muerto en mi idolatría. Estaba muerto en el licor, en todos los demonios que me acechaban a mí, en los cuales vivía, en el adulterio, en la pornografía, en el vicio. De allá me sacó el Señor. Mi Señor me sacó de allá. Me sacó a las tinieblas, a su luz admirable. Ahora sabemos, es más, aquí podemos comprobar que el paraíso del cual nuestro Señor Jesucristo le hablaba al ladrón en la cruz, no era el cielo, sino el seno de Abraham, donde estaría 3 días y 3 noches. Nuestro Señor Jesucristo mismo descendió allí y tuvo que predicar ¿a quiénes? A las almas que allí estaban. Porque ellos no podían salir de ahí hasta que no viniera el Redentor, del cual hablaron, le dice a Abraham, le dijo a los profetas, a Moisés y a los profetas óiganlos. Y él mismo profetizó que si alguno se levantaba entre los muertos y profetizaba, no le iban a creer. Muy pocos le creímos. Porque mi Señor Jesucristo viene por muchos, no por todos. Ahora, mi Señor habló de eso y le declaró, exponiéndole de antemano la victoria inminente cuando él iba después de que fue crucificado. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 20. Para que nos demos cuenta de lo que pasó. Mi Señor sabía que lo iban a crucificar. Él venía a hacer ese sacrificio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18-20 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados en el seno de Abraham, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Mi Señor Jesucristo fue por esos. Ahora en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 16, vamos a ver si nos da tiempo para hablar del tercer paraíso. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 16. La palabra de Dios dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. ¿Quién es? Este es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a su servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Gloria a Dios. Por eso fue mi Señor Jesucristo. Ahora, la descendencia de Abraham la conformaba ¿quién? Los que se hallaban en el seno de Abraham. Los de antes de mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo partió la historia antes de mi Señor Jesucristo y después de mi Señor Jesucristo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, tras morir y el estar en el seno de Abraham y vencer a Satanás en el propio infierno, allá en el sitio donde estaba ahí, mi Señor Jesucristo ascendió nuevamente. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo no se podía quedar allá. Romanos 10, capítulo 10, versículos 6 y 7. La palabra del Señor escrita está ahí, dice así: apunten estos versículos, hermanos, para que un día estos, como Dios nos da un espíritu de valentía, de dominio propio, vayas tú y le digas a tu sacerdote, o le digas a ese líder, o a ese pastor, que te está diciendo o te está engañando, para que tú vayas con tu Biblia y le digas: pastor, estás equivocado.
sacerdote, estás equivocado. No te dejes engañar. Romanos 10, capítulo 10, versículos 6 y 7 dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Gloria a Dios. Mi Señor Jesucristo resucitó y vive y vendrá muy pronto por nosotros. Sí, ven, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Ahora, en el Salmo 16, al igual que Hechos, capítulo 2, versículo 27, David y nuestro apóstol amado Pablo dijeron lo mismo. Salmo 16, Antiguo Testamento, dice: porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, versículo 27, dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué hermoso es Dios. Hechos capítulo 2, versículo 31 y 32. La palabra del Señor dice así: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. La palabra de Dios habla de eso, y nosotros creemos por fe, a pesar de que no estuvimos allá con Pablo, con Pedro, y vimos allá en la cruz del Calvario. Pero por fe es que nosotros tenemos esa entrada al reino de Dios. Porque los cobardes y los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Así dice la palabra del Señor. Ahora, esto fue precisamente lo que trajo la victoria sobre la muerte. ¿Quién venció a Satanás? ¿Quién venció la muerte? Mi Señor Jesucristo. No fue María, no fue Pedro, no fue Judas, no fue ninguno de ellos. Creemos en la santa palabra que el Espíritu Santo puso en cada uno de ellos, y esa es la palabra que profetizamos nosotros aquí. Pero el que venció la muerte fue mi Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 54-55. La palabra de Dios escrita está y dice así: y cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción, este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mi Señor Jesucristo venció la muerte, hermano. En Oseas capítulo 13, versículo 14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo, mi Señor Jesucristo, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista para el Seol. Mi Señor no va a tener compasión del Seol y el Hades, porque el Hades y la muerte van a ser lanzados al lago de fuego. Ahora, era imprescindible la resurrección de mi Señor Jesucristo. Mateo 16, capítulo 16 del Evangelio de Mateo, versículo 21, dice: mira lo que pasó, vamos a mirar lo que va a acontecer. Desde entonces comenzó nuestro Señor Jesucristo a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Era imprescindible. A mi Señor Jesucristo no lo asesinaron, como dice, no, Él entregó su vida por ti y por mí, pecadores, para que nosotros nos salváramos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 7, dice, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén, gloria a Dios. Palabras de mi Señor Jesucristo. Ahora, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 25-27, dice: entonces Él les dijo, mi Señor Jesucristo, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él le decían. Esto fue profetizado y se cumplió, profecías. De la misma forma en que las profecías se están cumpliendo en este momento, se cumplieron en ese entonces. De que el Cristo padeciera y que fuera crucificado, muerto y que fuera sepultado y resucitara el tercer día. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 9. Así que no temas, hermano, no temas de la muerte. Está estipulado que todo el mundo vayamos a morir. Hebreos 27, 9:27, perdón. Está estipulado que todo hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Va a venir un juicio, mi Señor Jesucristo va a venir a juzgar a vivos y a muertos. En el Evangelio de Juan, capítulo 20 dice, porque aún no habían entendido la escritura de que era necesario de que Él resucitara de entre los muertos. Ahora, mi Señor Jesucristo tras morir y consumir la expiación, habiendo preparado lugar en la casa de su Padre, llevó cautiva a la cautividad. Fue por esos que estaban cautivos, allá en el seno de Abraham. Los que estaban en el Seol, en el Hades, en el infierno, allá se quedaron. Todavía están allá, esperando que mi Señor Jesucristo venga a juzgar a vivos y a muertos, para que Él dé el galardón a los que estamos haciendo bien las cosas delante de Él, y también para que sean lanzados los que están allá en el infierno, al lago de fuego. Ahora, Efesios capítulo 4, versículo 8 y versículo 10, la palabra del Señor dice así, apunten estos versículos, hermanos. Yo sé que en cualquier momento los vas a necesitar, hermano mío. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de subir, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Gloria a Dios. Ahora, las almas de algunos justos salieron del seno de Abraham y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que lo que va a suceder ahora, dentro de muy poco, cuando suene la trompeta, que van a resucitar los muertos, esto ya sucedió cuando mi Señor Jesucristo subió con todos de allá donde estaban en el seno de Abraham. Muchos de los que estaban en el seno de Abraham, en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección del Mesías, aparecieron nuevamente en sus casas. Esto ya sucedió. ¿Para qué? Para testificar la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte en el sepulcro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, nos damos claramente que la resurrección de los muertos sucedió en ese entonces y mi Señor Jesucristo profetizó que Él vendría por nosotros y que los muertos en Cristo iban a resucitar primero. Mateo 27, capítulos 51 y 53. Escuchen bien esto, hermanitos amados. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos a la hora que murió mi Señor Jesucristo. Se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Cierto que usted nunca ha escuchado esto, hermano? A usted no le han dicho esto, ¿cierto, hermano? No le han dicho esto. No lo sabes porque tampoco te has tomado el tiempo de agarrar la Biblia y leerla. Ya, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, las almas de los justos van directamente a la presencia de Dios después. Ahora vamos a hablar un poco del tercer cielo, del paraíso, del tercer paraíso. Después del padecimiento, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, abrió una puerta amplia a las almas de los justos, hermano.
para que ellos pudieran ingresar al reino de Dios directamente. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 6. Vamos a leerlo, del 6 al 10. La palabra del Señor dice así: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es la palabra de Dios hablando, no soy yo. Ahora Filipenses capítulo 1, versículo 21 y 23. ¿Por qué no leer el 23 también? No le dé miedo, hermano, de la muerte, no le dé miedo del COVID, no le dé miedo del cáncer, no le dé miedo de nadie. La palabra de Dios dice, no le dé miedo del que le puede quitar la vida, déle miedo más bien del que puede mandar tu alma al infierno. La palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 21 y 23 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con mi Señor Jesucristo, lo cual es muchísimo mejor. Gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Quién magnifica el nombre de mi Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, hermano. Hermano, yo estuve muchos años, no me acuerdo cuántos fueron, con cáncer. Y sé que es vivir con un cáncer en el cerebro y en la sangre. También sé el sufrimiento, el dolor que tiene un familiar, un hijo, su esposa, en este caso mi esposa, un padre, una madre, ver a su hijo con cáncer sufriendo un dolor y con unos sentimientos encontrados. De no querer ver que ese familiar sufra y de que no querer de que se vaya. No sabemos. Pero cuando tenemos a Cristo en el corazón, estamos confiados porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sabemos que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pero tenemos que confiar. Tenemos que confiar. Ahora, el Salmo 73, versículo 23 y 25 dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Amén. Yo no deseo nada aquí. No me quiero morir, pero si me diagnostican otra vez cáncer y me dicen, en 3 días te vas a morir, y le pegan, gloria a Dios. Si me dicen que tengo COVID y me voy a morir, gloria a Dios. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero si mi Señor Jesucristo tiene misericordia de ti, de tu mamá, de tu padre que está enfermo y ya le diagnosticaron de que se va a morir en 3 días, pero va a morir con Cristo en el corazón, pero mi Señor Jesucristo dice, tú todavía, Carmen, no te vas a ir todavía. Tú te vas a quedar porque tú tienes que testificarle a todos los de tu casa para que se salven. Iván, tú no te vas a ir todavía porque tienes que testificarle a tu mamá, a tus hermanos, a tu esposa, a tu suegro, a tus cuñados, a todos los que yo te voy a enviar para que les testifique de que hay un Dios que te ama y que puede y sana cáncer, sana COVID. Él todavía en pleno siglo XXI está haciendo milagros. Solamente tiene que
tienes que creer. Ahora, desde la antigüedad se esperaba la resurrección de los justos. Estos hombres y mujeres piadosos murieron esperando que Adonai les resucitara para darles una vida eterna. Desde la eternidad, Job lo esperaba, a pesar de que su esposa le decía, blasfeme contra Dios y muérete, porque mire que estás sufriendo. Job, en el capítulo 19, versículo 25-27 dice: yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará de sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Desde la antigüedad se sabía que iba a haber una resurrección, que iba a venir el Hijo del Dios vivo, nuestro Señor Jesucristo, iba a morir por tus pecados, por mis pecados, y que iba a volver por nosotros. Y que los que estuviéramos finos en Él, los estuviéramos firmes en Él y muriéramos con Cristo en el corazón, no adorando imágenes, no en fornicación, no en mentira, no en lascivias, no, viviendo una vida pura, santa, diáfana, sin mácula de pecado. Vamos a ser resucitados y vamos a reinar con Él y vamos a vivir allá. Porque mi Señor Jesucristo lo dijo: en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. Él lo prometió y lo va a cumplir, así como lo ha cumplido todo. En Salmos 16, capítulo 16, versículos 8 y 10 dice: a Adonai he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué creerle esta palabra? Ese libro está vivo, hermano. Más vivo que tú y yo juntos. Salmo 17, versículo 15, dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Gloria a Dios. Qué hermoso es la palabra del Señor. Es viva y eficaz. Salmo 49, 14 y 15. La palabra de Dios dice así: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo a los justos. Los que moramos en Cristo vamos a ser resucitados. Los que estemos vivos cuando suene esa trompeta en el arrebatamiento de la iglesia, nos vamos a ir con Él. Vamos a hablar un poco del tercer cielo, el tercer paraíso, si es que nos da tiempo. El tercer paraíso es el lugar de reposo eterno. Allí van las almas de los hijos de Dios que reconocieron a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y único Salvador. Ese Salvador personal. Ese paraíso está ubicado, ese tercer paraíso está ubicado en el cielo, en el tercer cielo donde habita Dios. Ahora sí ya nos damos cuenta que un justo va a la presencia de Dios. Va a la presencia de Dios. Por eso cuando suene la trompeta, esa alma, ese espíritu volverá al cuerpo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 4. Escuchen bien, hermanos, y yo sé que ustedes no han escuchado esta palabra. Nadie se las ha dicho. Ahora Dios sacó de lo vil y perverso que había en el mundo este hombre que está aquí, pecador de pecadores, redimido por la sangre del Cordero. Lo sacó de ahí para traerles esta palabra a todos vosotros. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 4. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé,
Si fuera del cuerpo, no lo soy, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Están hablando de Juan. Cuando le revelaron todo lo que está aconteciendo en este momento. Yo conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a hombre expresar. Solamente se le dijo a Juan. Ahora, si viene alguien diciendo que es que Dios me reveló y Dios me dijo que iba a haber prosperidad y Dios dijo que te iba a sanar, no le creas, eso es mentira. Ahora, si tú crees en tu corazón y le pides a Dios en el nombre de mi Señor Jesucristo por tu salvación, por tu salud, por tu trabajo, crea lo que es, mi Señor va a mirar lo que tú tienes dentro de tu corazón. Esas intenciones del por qué estás orando al Señor, por qué le estás clamando, y Él va a escuchar. Y para la gloria de Él mismo va a hacer que eso acontezca. Ahora ya sabemos, y como podemos leer, Pablo llamaba al tercer cielo el lugar donde el Altísimo reside, el paraíso, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, el paraíso. Allí se encuentra lo que les dije ahora rato, el árbol de la vida. El árbol de la vida, el cual fue quitado del primer paraíso. Fue protegido por Dios para que los humanos no lo comiesen tras su pecado en el huerto del Edén. Apocalipsis 22. Ya nos vamos remontando al Apocalipsis. Apocalipsis 22, versículo 1. Vamos a leerlo hasta el 5. La palabra del Señor escrita está y dice así. Después me mostró un río. Esto fue lo que le mostró Dios a Juan. Después me mostró un río de agua viva, de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a un lado y al otro del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto. Las hojas del árbol eran para santidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estaba en ella, y sus siervos le servían, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. No tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los alumbrará, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quién dice amén? Amén. Eso es lo que nos espera allá en el tercer cielo, hermano. Mi Señor Jesucristo sabía que en el cielo, en ese momento estaría a la diestra de Dios Padre. En Hechos capítulo 7, versículos 51 y 56 dice, Esteban, cuando fue apedreado, y murió con gozo, porque él tenía a Cristo en el corazón. Esteban lleno del Espíritu Santo, Hechos capítulo 7, versículos 51 y 56. Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 3:21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Por eso Abraham le dijo a este hombre que estaba en tormento, Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Tú tienes la Biblia, hermano, no te dejes engañar. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, la palabra de Dios dice, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, porque toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra, mi Señor Jesucristo, el cual vendrá por todos nosotros. Ahora, este es el tercer paraíso y está ubicado allá en el tercer cielo, la nueva Jerusalén, la que va a descender del cielo.
va a descender con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la que va a ser arrebatada. Ahora, hablando del arrebatamiento. Hebreos, capítulo 12, versículo 22 y 24, la palabra del Señor dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada de que hablaba mejor que la de Abel. Aquí se nos vamos a reunir todos, los del Antiguo Testamento, los muertos en Cristo y esas almas piadosas que mueren con Cristo en el corazón. El Señor Jesucristo lo prometió. Él lo prometió, Juan 14, 2, 3. Él mismo lo dijo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, los arrebataré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el tercer paraíso. ¿Quieres ir allá? Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos explica que las almas de los justos muestran fe en Dios aún en el más allá. Mateo 22, 31, 33. La palabra del Señor dice así: pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Noten esto, hermano. La palabra de Dios misma dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente admirada se admiraban de su doctrina, la doctrina de mi Señor Jesucristo. Para nosotros los creyentes, hermanos, los hijos del Dios Altísimo y bendito, somos los que nos vamos a salvar de esto. La muerte para nosotros ya no va a ser un problema. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo ya venció la muerte. Romanos 8, capítulo 8, versículo 38. Ya vamos a terminar, hermanos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién glorifica el nombre de mi Señor Jesucristo? Ahora Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Le dijo nuestro Señor Jesucristo, le dijo a Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Dios te pregunta: ¿crees esto? Amén. Eso te pregunta a ti, hermano. Eso me pregunta a mí. Yo creo firmemente. Filipenses, capítulo 1, versículo 21 y 23. La palabra del Señor escrita está y dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, morir, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Gloria a Dios. Esto dice la palabra de Dios. Este es el mensaje para ti, este es el mensaje para mí, hermanos míos. Ahora, hermano, para terminar, como reflexión, la palabra del Señor el día de hoy nos deja bien claro a nosotros que hay un infierno esperando a esas personas que se deleitan en el pecado. Pero también hay un paraíso esperando a los que han decidido vivir en santidad delante de Dios. Y debemos saber, hermanitos amados, que Dios no puede ser burlado. Tú no te puedes burlar de Dios. Ya, si alguna persona cree que puede engañar a Dios, verdaderamente, hermanito mío, te estás engañando tú mismo.
No existe ni existirá ninguna persona que se pueda burlar de Dios. Ahora, ya sabemos que burlarse de Dios es faltarle al respeto, es ignorar su palabra, es ignorar el mensaje que Dios pone en el corazón de un pecador como lo somos nosotros cuando llevamos la palabra del Señor y nuestra familia se burla de nosotros. Pero si hay una cosa, hermanitos, no se burlan de nosotros. Nosotros no valemos la pena. Te estás burlando de Dios. Te estás burlando del Dios Altísimo. Y lo peor del caso es que te estás condenando tú mismo. Y en la misma forma que ese rico, estando en tormento, se va en el infierno, de esa misma forma nosotros, el peor tormento dentro del infierno es que recibimos el mensaje de salvación. Hicimos caso omiso de eso. Y nos burlamos de Dios. Nos burlamos de Dios de esa misma forma. Ya sabemos que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros somos criaturas que no tenemos ya pasado. Nuestro pasado Dios lo borra. La palabra de Dios lo dice en 2 Corintios. De modo que si alguna criatura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hermanitos, la palabra de Dios misma dice en Gálatas 6, 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras perversión, segarás perversión en el infierno, en el lago de fuego. Si tú siembras algo bueno para Dios, santidad vas a recoger. Recuerden, hermanos, que mi Señor Jesucristo tiene algo, y esto sí para terminar, en el capítulo 15, versículo 14, capítulo 15, versículo 14, la palabra de Dios dice así. Y esto es un regalo para ti, es un regalo para mi corazón. Lo recibí a última hora de la mañana, la madrugada. La palabra de Dios dice así: vosotros sois mis amigos, con una condición: si hacéis lo que yo os mando. Eso dice la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La palabra de Dios misma dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y puso un sello, amén. Ya miramos lo que dice el Señor. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le juzga la palabra que he hablado? Ella le juzgará en el día postrero, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 14. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 23, dice algo muy hermoso. Por eso él dice que vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué es lo que dice mi Señor Jesucristo? Respondió mi Señor Jesucristo y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso es lo que dice mi Señor Jesucristo para ti y para mí. Hermanos, Dios te está dando una oportunidad, nos está dando una oportunidad de que vengamos al arrepentimiento, que vengamos a Él, nos postremos delante de Él y le digamos: Señor, perdónanos todas nuestras iniquidades, perdona por ignorarte durante toda mi vida.
Un saludo para todos, hermanos, para Julie, para José, para todos los que nos están escuchando, a Lucy, Beatriz, para todos aquellos que nos están escuchando en este momento y para todos aquellos que nos van a escuchar. Gloria a Dios por esas 132 personas que nos escucharon en el transcurso de la semana, en el estudio pasado. Dios te está llamando ahora. Este es el momento. Isaías nos lo dice en el capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano. El periodo de gracia se está acabando. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, nos hemos extendido el día de hoy, Señor. Nos hemos pasado de tiempo, pero cuando estamos en tu palabra, Señor, el tiempo vuela, Padre. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Tu palabra fue entregada, Padre Celestial. Sabemos claramente, Señor, que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor, sino que hace, Señor, y cumple el propósito para el cual fue enviada, Padre. Para aquellas personas, Señor, que hemos recibido el mensaje el día de hoy, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor. Que seas tú, oh Padre Santo, sembrando esa semilla, Señor, en nuestros corazones, Padre. Porque tú eres el que da el crecimiento, Señor. Nuestra salvación es personal, Señor. Que esta semilla, Señor, germine en nuestros corazones, Padre. Para que sigan, Señor, el camino que tú nos has enviado, Señor, por el camino por donde tú nos guías, Padre. Porque solamente hay un camino. Tu amado Hijo Jesús, Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así lo ha dicho Él. Él dijo que vendría por nosotros, Padre. Nuevamente, Padre, te pedimos por Carmen Vargas, Señor. Yo te lo suplico, Padre Celestial. Entonces tú todavía haces milagros en pleno siglo XXI, Señor. Si es tu santa voluntad, Señor, cúrala de ese cáncer, Señor. Para todos aquellos que están enfermos, Señor, en los hospitales con COVID. Para aquellos que tienen, Señor, enfermedades, Señor, crónicas, Padre. Por mi suegro, Señor. Para que seas tú, Señor, levantándolo, Padre. Pero que le dé, Señor, más que la salud física, Señor, la espiritual, Padre. Porque muchos, Señor, andan muertos, Señor, en vida. Llenos de salud, Señor, pero espiritualmente están muertos, Padre. Son pobres de espíritu, Señor. Te pedimos por todas estas personas, por nuestros padres, por mi madre, Señor, por Olmedo, por papá Ramón, Señor, por toda la familia Quiñones, Señor, por la familia Giraldo Posada, Señor, por la familia de Carlos Arias. Oh Padre, te pedimos por la familia de Mariano, Señor. Esa familia, Señor, que está pidiendo y rogando a ti, oh Padre Santo, allá en México. Te pedimos por Beatriz, por todas las familias que nos escuchan allá en Versalles, Señor, en Corinto, en Cali, en Canadá, Señor, en Inglaterra, allá en España. Por José Luis, Señor, ese hombre que estás levantando, Señor, allá en Venezuela con esa misión, Padre Santo. Te pedimos por María Victoria, su esposa, por ese bebé que viene en camino, Señor, por mi tío Oscar, Señor, por aquellas personas que están aguantando hambre allá en Venezuela, Señor, pero que esto no es comparado con lo que se viene, Señor, porque se vienen hambrunas, vienen pestes, vienen guerras, rumores de guerra, Padre. Todo esto está aconteciendo ya en este momento, Señor. Te pedimos por Mónica, Señor. Te pedimos, Señor, por todas las personas bellas allá en España. Te pedimos por José Adán, Señor, que en este momento está enfermo allá en Madrid, Señor. Te pedimos por todos los enfermos, por los adultos mayores, Padre. Te pedimos por tu pueblo santo Israel, Señor. Te pedimos nuevamente por nuestros pastores, Señor. De la misma manera, Señor, que ellos pedirán por nosotros, también pedimos por ellos, Señor, por sus congregaciones, por el pastor Homero Hernández y toda su familia, por Ana Lilia, por sus hijos. Te pedimos, Padre Santo, por el pastor Humberto Hernández allá en San José, por el pastor Richard, Señor,
por el hermano Calisto y su familia, Señor, por sus hijos. Oh Padre Santo, en tus manos nos ponemos, Señor. Gracias, Padre Santo, por bendecir este grupo de oración, Señor, y el grupo de oración Salvos por Gracia. Por bendecir este grupo de oración, Adonai Jirá, Señor. El Señor proveerá, Señor, porque tú nos provees todo. Te pedimos, Señor, por Judy. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que han dejado de venir a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos por Joseph. Te pedimos, Señor, por Alberto. Oh Padre Santo. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que están renuentes a recibir tu palabra, Señor. Perdónanos todas nuestras iniquidades. Perdónanos, Señor, el habernos, Padre Santo, habernos alejado de ti, Señor. Te pedimos, Señor, por Mireya, Padre Santo, para que ella reciba, Señor, ese don que necesita, Padre Celestial. Oh, Señor, te necesitamos. Gracias por bendecir a tu siervo. Gracias por honrarlo, Señor. Gracias por darme sabiduría y entendimiento, Padre. Aquí estoy para servirte, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Padre. En el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, porque es lo que a ti te agrada, Señor. Y llenos de tu Santo Espíritu, este grupo, Señor, llenos de gozo, te decimos amén, amén y amén. Amén. Hermanos, gracias nuevamente, nos hemos extendido un poco. La verdad que amerita, porque es que esto es lo que tiene el Señor para nosotros. Vengamos a Dios. Aquí nuestro grupo de oración, en este maravilloso sitio, precioso, que Dios nos ha puesto por intermedio de Fran, un hombre justo. Estamos aquí para servirles a ustedes. Aquí no necesita de venir con ofrendas, ni con diezmos, ni con nada. Dios no necesita dinero. Él necesita que diezmes tu tiempo. Saca un poco de tu valioso tiempo para Dios, todos los días, a donde estés. Eso es lo que necesita, que vengas a ti. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Dios me los bendiga, un abrazo muy especial de todo el grupo. Que tengan una feliz y bendecida semana. Nos vemos el próximo domingo, si no viene mi Señor Jesucristo antes. Dios me los bendiga. Los queremos un montón.